Me llamo Carmen. Y hace apenas una semana, mi propio hijo, Marcos, vino a mi casa para cuidarme, porque según él mis olvidos eran cada vez más preocupantes. Ayer descubrí que mientras yo dormía la siesta, él no me cuidaba, rebuscaba en mi joyero para robarme los pocos recuerdos de valor que me dejó su padre. Lo peor no es el robo, es la traición disfrazada de amor. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho? Y por favor contadme desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy sola en esto. Si queréis oír más historias como esta, de gente que lucha por su dignidad, suscribíos al canal. Todo empezó hace un mes, con una llamada de Marcos. Su tono era grave, lleno de una preocupación que ahora sé que era puro teatro. Mamá, Sofía y yo hemos estado hablando. Creemos que ya no es seguro que estés sola en casa. Me mudaré contigo una temporada, para echarte una mano. Mi hija Sofía desde Madrid, me llamó después, inquieta, no se fiaba. Mamá, algo no me cuadra. Marcos nunca se ha preocupado tanto, me dijo. Fue ella quien, en su última visita, instaló una pequeña cámara, casi invisible, dentro de un reloj digital que dejó sobre la repisa de la chimenea. Yo, en mi ingenuidad, pensé que exageraba. Acepté la ayuda de mi hijo porque sentía que me estaba convirtiendo en una carga, y una se calla para no molestar más de la cuenta. La llamada que lo cambió todo llegó ayer por la tarde. Yo estaba en la cocina, preparando un simple puré de verduras, cuando mi móvil sonó. Era Sofía. Su voz no era la de siempre, temblaba de rabia. Mamá, siéntate, te voy a mandar un vídeo, míralo, y luego hablamos. Colgó sin más. Un instante después, me llegó la notificación. Le di al play con el corazón en un puño. La pantalla mostró el salón de mi casa, mi salón, desde el ángulo de la chimenea. La imagen era fija, silenciosa. Se oía el tic-tac del reloj de pared, el mismo que marcó las horas de mi vida con Julián, mi marido. Esperé, sin saber qué iba a ver, con un presentimiento frío que me recorría la espalda como un escalofrío. Entonces, la puerta del salón se abrió despacio. Era Marcos. Miró hacia el pasillo, asegurándose de que yo seguía durmiendo en mi cuarto, como cada tarde. Se movía con un sigilo que no era el de un hijo en su propia casa, sino el de un ladrón. Caminó de puntillas hasta la cómoda donde guardo mis cosas de valor, mi joyero. El que me regaló Julián por nuestro 10º aniversario, tallado a mano por él en madera de nogal. Ver sus manos, las manos que yo había besado tantas veces cuando era un niño, tocando aquel objeto sagrado con esa intención tan sucia, me revolvió el estómago. Cada gesto suyo era una puñalada directa a mis recuerdos. Abrió la caja con una delicadeza cruel, como si temiera hacer ruido. Sus dedos, gruesos y torpes, apartaron collares y broches, hasta que encontraron lo que buscaban. Vi cómo cogía los pendientes de perlas que Julián me compró por nuestro 20º aniversario, después de pasarse un verano entero haciendo horas extras sin descanso. Luego, la pulsera de oro fino, un regalo de mi madre. Se los guardó en el bolsillo del pantalón, sin dudar. Y entonces, se inclinó y murmuró para sí, con una voz cargada de desprecio, las palabras que se me clavaron en el alma para siempre. Ni se va a acordar de que esto existía. Solo está aquí, cogiendo polvo. No grité, no lloré. Solo sentí un frío inmenso, como si el invierno de Castilla se me hubiera metido dentro de los huesos para no marcharse jamás. Polvo. Mis recuerdos, el sacrificio de su padre, la historia de nuestra familia, para él, todo era polvo que podía barrer y meterse en el bolsillo. En ese instante comprendí la magnitud de la mentira. No había venido a cuidarme. Había venido a saquear los restos de mi vida, convencido de que mi mente ya no era más que un trastero lleno de trastos inútiles. La humillación fue tan profunda, tan silenciosa que me dejó sin aire. Me sentí despojada no de unas joyas, sino de mi propia identidad. Desde que se instaló en casa cada día había sido una pequeña humillación. Me trataba como a una niña, o peor, como a una demente. Me racionaba el café, me cambiaba el canal de la televisión diciendo que esas noticias te alteran, mamá, y hablaba de mí en tercera persona, estando yo delante, con una condescendencia que me helaba la sangre. Hay que tener paciencia con ella, le decía a su mujer por teléfono. Ya sabes cómo son los mayores. Poco a poco, me había ido arrinconando en mi propia casa, convirtiéndome en una sombra que se movía entre los muebles que Julián y yo habíamos elegido con tanto cariño. Me estaba borrando en vida.
Recordé entonces una escena, un año atrás, que ahora cobraba un sentido terrible. Estábamos todos en casa para celebrar mi cumpleaños. Yo no encontraba mis gafas de leer y daba vueltas por el salón, buscándolas. Marcos, en lugar de ayudarme, suspiró con fastidio, miró a su mujer y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo lo oyera. ¿Ves? Ya no sabe ni dónde tiene las cosas. Esa frase en su momento me dolió como un pellizco en el alma. Ahora entendía que no fue un comentario sin más. Fue el principio de su plan. Fue la primera palada de tierra que echó para justificar ante el mundo, y quizá ante sí mismo, que yo ya no era una persona válida, sino un problema que había que gestionar. Miraba la cara de mi hijo en la pantalla del móvil, la de ese desconocido que hurgaba en mis cosas, y la comparaba con la del niño que se me agarraba las faldas cuando había tormenta, el que me pedía que le contara un cuento más antes de dormir. ¿En qué momento se había perdido? ¿Cuándo se había podrido de esa manera? El dinero, la influencia de su mujer, la ambición, no lo sé. Quizá ese desprecio siempre estuvo ahí, latente, esperando a que la vejez me hiciera vulnerable para mostrar su verdadera cara. La traición no era nueva, simplemente, yo no había querido verla. Apagué el móvil y lo dejé sobre la hule de la cocina. Me quedé inmóvil, escuchando los sonidos de la casa. Oía sus pasos en el piso de arriba, el murmullo del televisor que había puesto en el salón. Estaba viviendo bajo el mismo techo que el hombre que me consideraba un estorbo senil. El dolor seguía ahí, agudo y punzante, pero algo más empezó a crecer a su lado. Una calma fría, una determinación de acero que no sabía que poseía. Era la dureza de esta tierra, que parece muerta en invierno pero que aguanta en silencio, esperando la primavera. Y yo, en ese momento, decidí que mi invierno se había acabado. Él creía que yo era débil, pero se olvidaba de quién era hija y con quién había compartido mi vida. Se olvidaba de que la paciencia también puede ser un arma. Mi vida no empezó en un palacio, ni mucho menos. Nací en esta misma tierra, en un pueblo pequeño de la Castilla profunda donde el sol de verano agrieta la tierra y el invierno te cala hasta los huesos. Mis padres eran gente de campo, de manos curtidas y pocas palabras. De ellos aprendí lo más importante, que nadie te regala nada, y que la dignidad se gana cada día, agachando el lomo y mirando de frente. No había lujos, pero tampoco faltaba un plato de lentejas en la mesa ni un beso en la frente antes de dormir. Crecí con el olor a tierra mojada y el sonido del viento entre los almendros, y esa austeridad me enseñó a valorar las cosas pequeñas, las que de verdad importan. De mi madre aprendí el oficio que me dio de comer toda la vida. Ella era modista, de las de antes, de las que hacían patrones con papel de periódico, y cosían a la luz de un candil cuando se iba la luz. A su lado, entre retales y bobinas de hilo, descubrí que mis manos servían para crear. Me pasaba las horas enhebrando agujas y haciendo dobladillos, hasta que la costura se convirtió en una extensión de mí misma. No fui a grandes escuelas ni tuve títulos colgados en la pared, pero en toda la comarca se sabía que las manos de Carmen García dejaban las prendas como nuevas. Era un trabajo humilde, sí, pero era mi trabajo, y lo hacía con un orgullo que no se paga con dinero. Fue en una fiesta del pueblo, una de San Juan, donde conocí a Julián. Él no era de los que hablaban mucho, pero tenía una mirada limpia y unas manos que parecían capaces de construir el mundo. Era carpintero. Recuerdo que me sacó a bailar y apenas cruzamos dos palabras, pero sentí en el calor de su mano que había encontrado mi sitio. Nos casamos un año después, sin grandes fastos, con lo puesto y la promesa de levantarnos el uno al otro si alguno tropezaba. Y así fue. Julián era un hombre de una pieza, de una decencia que ya no se encuentra. Su palabra era un contrato y su abrazo el único refugio que he necesitado en mi vida. Esta casa, la que ahora Marcos considera un estorbo lleno de polvo, la levantó Julián con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, viga a viga. Yo le llevaba el almuerzo cada día, y le veía trabajar bajo el sol, con el sudor corriéndole por la sien, y sabía que no estaba construyendo solo paredes, sino nuestro futuro. Cada rincón de este lugar guarda el eco de su esfuerzo. El olor a madera del taller, las marcas de sus herramientas en el banco de trabajo que aún conservo en el garaje. Todo aquí habla de él. Aquí nacieron nuestros hijos, aquí celebramos sus cumpleaños, y aquí le lloré cuando se fue. Esta casa no es un inmueble, es el diario de mi vida. Cuando llegaron los niños, Sofía primero y Marcos 2 años después, mi máquina de coser echaba humo. El sueldo de Julián como carpintero era honrado, pero no sobraba nada, así que yo cosía para afuera. Arreglos, vestidos de comunión, trajes para las fiestas, lo que saliera. Muchas noches me las pasaba en vela, a la luz de una lamparita, con los pies en el pedal de mi Singer,
para que a mis hijos no les faltaran unos zapatos nuevos, o los libros del colegio. Nunca me quejé. Ver sus caras de ilusión por la mañana era todo el pago que necesitaba. Era un cansancio dulce, el de una madre que sabe que cada puntada es un te quiero dicho en silencio. Sofía siempre fue más parecida a su padre. Observadora, tranquila y con un corazón enorme. Entendía sin que yo tuviera que hablar. Si me veía cansada se sentaba a mi lado y me ayudaba a enhebrar las agujas. Marcos, en cambio, era distinto. Siempre quiso más de lo que podíamos darle. Miraba con ansia los juguetes de otros niños, los coches de los vecinos más pudientes. Julián intentaba enseñarle el valor del trabajo, se lo llevaba al taller para que aprendiera el oficio, pero a Marcos el olor a serrín le parecía el olor del fracaso. Él soñaba con despachos y dinero fácil, y siempre pareció avergonzarse un poco de nuestros orígenes humildes. Recuerdo perfectamente el esfuerzo que hicimos para que Marcos fuera a la universidad. Fue el primero de la familia en conseguirlo, y para nosotros era un orgullo inmenso, pero ese orgullo nos costó sangre, sudor y lágrimas. Julián cogió todos los trabajos extra que pudo, y yo no levantaba la cabeza de la máquina de coser. Mis ojos se resentían, mi espalda se curvaba, pero cada peseta que ahorrábamos iba a una hucha para sus estudios, para sus libros, para que tuviera la oportunidad que nosotros no tuvimos. Él aceptaba el dinero como si fuera una obligación nuestra, sin preguntar nunca cuántas horas de sueño nos costaba cada uno de sus caprichos. Con Sofía fue diferente. Ella no quiso ir a la universidad. Empezó a trabajar joven, en una tienda del pueblo, y ahorró para pagarse sus estudios de administración en Madrid. Nunca nos pidió nada, al contrario. Cuando venía a vernos los fines de semana, siempre traía algo, aunque fuera una simple caja de pastas. Para que merendéis, mamá, me decía. Ella entendía el sacrificio porque lo había visto, lo había vivido. Marcos, en cambio, parecía creer que el dinero crecía en los árboles, o más bien, en las manos de sus padres. Su gratitud era escasa y su exigencia, infinita. Las joyas que me robó, cada una es una historia. Los pendientes de perlas me los regaló Julián por nuestro 20º aniversario. Yo jamás había tenido algo tan fino. Sé que para comprarlos estuvo trabajando 3 fines de semana seguidos, sin descanso, en un encargo especial para una casa rural. Cuando me los dio, en una cajita de madera que él mismo había tallado, tenía los ojos brillantes de ilusión. Para la mujer más guapa del mundo, me dijo. No eran solo unas perlas, eran sus horas de descanso, su esfuerzo extra, su manera de decirme que, a pesar de los años y las fatigas, seguía viéndome como el primer día. La pulsera de oro era de mi madre, me la dio cuando me casé, era lo único de valor que tenía, un recuerdo de mi abuela. Para que nunca te olvides de dónde vienes, hija, me dijo al ponérmela en la muñeca. La he llevado en cada momento importante de mi vida, en el bautizo de mis hijos, en sus comuniones, en sus bodas. No es el oro lo que vale, es la cadena de mujeres fuertes de mi familia que esa pulsera representa. Que Marcos la haya cogido con sus manos sucias para venderla por un puñado de billetes, es como si hubiera escupido sobre la tumba de su abuela. Julián se dio cuenta pronto del camino que estaba tomando Marcos. Recuerdo una tarde, sentados en el porche, viendo a un Marcos adolescente quejarse porque no le podíamos comprar las zapatillas de marca que llevaban sus amigos. Julián le miró, con esa calma suya que a veces cortaba más que un grito, y le dijo: «Hijo, el valor de las cosas no está en lo que cuestan, sino en lo que te cuesta a ti ganarlas». Marcos resopló y se fue dando un portazo. Nunca entendió esa lección. Para él, el valor de las cosas era simplemente su precio. Siempre intenté justificarle. Es la edad, pensaba yo. Es la influencia de sus amigos, de su mujer, que siempre ha sido muy materialista. Me negaba a ver que dentro de mi hijo estaba creciendo una semilla de egoísmo y desprecio. Una madre no quiere ver eso. Una madre se aferra a los recuerdos del niño que fue, del que se acurrucaba en su regazo, y le prometía que de mayor la cuidaría. Pero las promesas de los niños se las lleva el viento, y a veces lo que queda en su lugar es un desconocido con tu misma sangre. Cuando Julián murió, de un infarto fulminante que nos dejó a todos rotos, el mundo se me vino encima. Él era mi norte, mi ancla. Sin él, la casa se quedó en silencio, un silencio que pesaba como una losa. Sofía se volcó en mí, me llamaba todos los días, venía desde Madrid cada vez que podía. Marcos vino al funeral, por supuesto, pero su consuelo era distante, casi protocolario. Ya entonces, en medio del dolor más grande de mi vida, le vi mirar la casa no con nostalgia, sino con los ojos de un tasador. A partir de ahí, todo fue a peor. Las llamadas de Marcos se espaciaron. Sus visitas se convirtieron en compromisos rápidos, siempre con prisa. Hablaba de sus problemas de dinero, de la hipoteca, del coche nuevo de su mujer,
como si quisiera prepararme para algo. Yo, en mi soledad, le ayudaba con lo poco que tenía. Le daba dinero de mi pensión, diciéndome a mí misma que un hijo es un hijo. ¡Qué ciega fui! No estaba ayudándole. Estaba alimentando al monstruo que me devoraría a mí. Recuerdo un cumpleaños. Hace unos años. Sofía me organizó una pequeña fiesta sorpresa. Vino con su marido y mis nietos. Marcos y su mujer llegaron tarde, con cara de aburrimiento. Mientras yo abría los regalos, con la ilusión de una niña, le oí cuchichear a su esposa. A ver si nos podemos ir pronto, que mañana madrugo. Ni siquiera se esforzó en disimular. Yo era una obligación en su agenda, un trámite que había que cumplir. Ese día sentí una punzada de frío, un presentimiento de que me estaba quedando sola. El esfuerzo de toda una vida, Julián y yo, hombro con hombro, privándonos de todo para que ellos tuvieran un futuro. ¿Para qué? Para que uno de tus hijos te considere un mueble viejo y el otro te vea como una cuenta corriente a la que exprimir. A veces por la noche me pregunto dónde me equivoqué, qué hice mal para que el corazón de mi hijo se secara de esa manera. Pero luego pienso en Sofía, y sé que el amor que les dimos era el mismo. La diferencia es que uno lo guardó como un tesoro y el otro lo tiró a la basura. Julián siempre decía que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Él creía en una especie de justicia natural, la de la cosecha que recoges según lo que siembras. Yo durante mucho tiempo he intentado creer en eso. He esperado, he perdonado en silencio, he justificado lo injustificable. Pero hay traiciones que no se pueden perdonar, porque no solo te hieren a ti, sino que manchan la memoria de los que ya no están. Y la memoria de Julián, el recuerdo de su decencia y su sacrificio, no pienso permitir que nadie la ensucie. Me acuerdo de una promesa que nos hicimos Julián y yo una noche, poco después de casarnos. Estábamos sentados aquí mismo, en el salón, y no teníamos casi nada, solo un par de sillas y un colchón en el suelo. Me cogió la mano y me dijo: Carmen, no sé si alguna vez seremos ricos, pero te prometo que nunca nos faltará el respeto por lo que somos y por lo que construyamos juntos. Esa promesa la he guardado como mi bien más preciado. Es lo único que de verdad me importa. Y ahora mi propio hijo, el niño al que le di la vida, ha roto esa promesa. Ha pisoteado el respeto. Ha profanado lo que construimos. No por necesidad, no por hambre, sino por pura codicia y desprecio. Cree que porque mi memoria a veces flaquea, mi corazón también lo hace. Piensa que soy una anciana indefensa, un trasto al que se le pueden arrancar las piezas de valor antes de tirarlo al desván. Pero se equivoca. El dolor de estos días ha sido inmenso, como una herida que no cierra. Pero debajo de ese dolor, algo más ha empezado a crecer. Una dureza que no conocía, una claridad fría y afilada. Es la misma dureza de esta tierra castellana, que aguanta heladas y sequías sin quejarse, pero que cuando brota, lo hace con una fuerza imparable. Mi hijo ha confundido mi paciencia con debilidad, y mi silencio con estupidez. Y ese va a ser su mayor error. El abandono no llega de golpe, como un ladrón en la noche. Es más parecido a la humedad. Una mancha que empieza pequeña en una esquina, y que, sin que te des cuenta, va calando en la pared hasta que lo pudre todo por dentro. Tras la muerte de Julián, la casa se llenó de un silencio que pesaba. Al principio, mis dos hijos intentaron llenarlo. Sofía con sus llamadas diarias, con sus visitas relámpago desde Madrid, cada vez que podía arañar un fin de semana libre. Marcos, en cambio, venía con su mujer, Leticia, y su presencia era ruidosa pero vacía. Ocupaban el espacio pero no llenaban el hueco. El primer indicio fue sutil, casi imperceptible. Fue la forma en que Leticia miraba los muebles, la casa. No con cariño sino con una mirada calculadora, como si estuviera tasando el contenido de un trastero que algún día heredaría. La primera Navidad sin Julián fue la más dura. Su silla, en la cabecera de la mesa, parecía un abismo. Sofía puso una vela en su sitio, un pequeño homenaje silencioso. Marcos, sin embargo, se sentó allí sin preguntar, como si fuera lo más natural del mundo. Hay que seguir adelante, mamá, dijo mientras se servía vino. Leticia le apoyó, hablando sin parar de sus planes de vacaciones, de la derrama de su piso en la ciudad. Intenté contar una anécdota de Julián, de una Nochebuena de cuando eran pequeños, y Leticia me interrumpió para preguntarme si el cordero tenía mucha grasa. En ese momento, me di cuenta de que no solo querían seguir adelante, querían borrar el pasado, porque el pasado, mi pasado con su padre, les estorbaba. Me sentí como una extraña en mi propia mesa, custodiando unos recuerdos que a nadie más le importaban. Poco a poco, las visitas de Marcos se convirtieron en inspecciones. Ya no venía a ver cómo estaba yo, sino cómo estaba la casa. Se fijaba en las goteras del tejado, en las grietas de la pared del patio.
Pero no lo hacía con la preocupación de un hijo que quiere arreglar el hogar de su madre, sino con el fastidio de quien ve cómo se devalúa una propiedad. Mamá, esto hay que arreglarlo. Un día se te va a caer encima, me decía. Pero nunca ofrecía su ayuda, solo señalaba los problemas. Era su forma de decirme que la casa, que yo, nos estábamos haciendo viejas y problemáticas. Cada visita terminaba con un suspiro de resignación por su parte, como si cargar conmigo y con mis paredes viejas fuera una cruz que el destino le había impuesto. La influencia de Leticia fue como una mala hierba, creciendo en silencio y ahogando todo lo demás. Ella fue la que empezó a sembrar la idea de que yo ya no estaba bien. Si me olvidaba de un recado, algo que le pasa a cualquiera, ella se lo comentaba a Marcos en un susurro audible: tu madre tiene unos despistes. Fue ella quien empezó a llamar a mis olvidos lagunas, y fue ella quien convenció a Marcos de que los nietos no vinieran tanto. Se aburren mucho en el pueblo, cariño. Y con la abuela así, que repite tanto las cosas, los niños se cansan. La última vez que mis nietos durmieron en casa fue hace 3 años. Recuerdo su risa en el pasillo. Ahora, esa risa es solo un eco en una casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Me los fueron quitando poco a poco, con excusas tan bien hiladas que al principio hasta me las creí. Mis cumpleaños empezaron a encogerse. De ser una celebración familiar en el patio, con todos alrededor de la mesa, pasaron a ser una comida rápida en un restaurante de carretera, a medio camino entre mi pueblo y su ciudad. Así no tienes que cocinar, mamá, que ya no estás para esos trotes, decía Marcos. Pero la verdad era que así ellos se ahorraban el viaje completo y podían volver a casa pronto. El último año, ni siquiera eso. Recibí un mensaje de texto a las 10 de la noche. Felicidades, mamá, te queremos. Ni una llamada. Sofía se cogió el día libre en el trabajo y vino a comer conmigo, indignada. Yo le quité importancia para no preocuparla, pero por dentro, la ausencia de mi hijo pesaba como una piedra. Un mensaje de texto. En eso se había convertido el amor de mi hijo. Las conversaciones telefónicas con Marcos se volvieron un guión repetido. ¿Todo bien? ¿Te has tomado las pastillas? ¿Necesitas algo? No eran preguntas, eran una lista de control. No le interesaba mi respuesta, solo quería asegurarse de que yo no era un problema inminente. Si intentaba contarle algo, cualquier cosa, la poda del rosal, la vecina nueva, oía su impaciencia al otro lado de la línea. Sí, mamá, sí. Oye, que te tengo que dejar, que me están llamando por la otra línea. Siempre había otra llamada más importante. Dejé de contarle cosas. Dejé de esperar que me escuchara. El vínculo se fue secando, como un río en verano, hasta que solo quedó el cauce polvoriento de la obligación. Luego empezaron las humillaciones pequeñas, las que te van minando la moral gota a gota. Un día durante una comida familiar, saqué el álbum de fotos de su boda. Me hacía ilusión recordar. Marcos lo cerró con brusquedad. Mamá, deja eso ya, por favor, siempre con las mismas historias. Lo dijo delante de todos, de su mujer, de sus hijos. Sentí cómo se me enrojecían las mejillas, como si hubiera hecho algo malo. Me levanté de la mesa con la excusa de ir a la cocina, y me tragué las lágrimas junto a un vaso de agua. No era solo que no le interesaran mis recuerdos, era que le avergonzaban. Le avergonzaba yo, mi vida sencilla, mi nostalgia de pueblo. A partir de ese día, guardé los álbumes en el fondo de un armario. El punto de inflexión, el momento en que entendí que ya no era su madre sino su problema, llegó hace un año. Estábamos en mi cocina, y yo no encontraba las gafas de leer. Daba vueltas, buscando en los sitios de siempre. No estaba nerviosa, solo despistada. Marcos, en lugar de ayudarme, se apoyó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y, con un suspiro de exasperación, le dijo a Leticia, que estaba a su lado. ¿Ves? Ya no sabe ni dónde tiene las cosas. No lo dijo en un susurro. Lo dijo alto, para que yo lo oyera. Fue como una bofetada. Con esa simple frase, me sentenció. Me quitó mi credibilidad, mi autonomía. Me convirtió oficialmente en una anciana senil a la que había que tutelar. Esa frase fue la justificación que él necesitaba para todo lo que vino después. Desde ese día, empezó a tratarme como a una incapaz. Me quitó las llaves del coche. Por tu seguridad, mamá, empezó a gestionar mis facturas. Para que no se te pasen los plazos. Incluso intentó convencerme de que le diera un poder notarial para gestionar mi cuenta del banco. Así te quitas de líos. Sofía, desde Madrid, me advirtió. Mamá, no lo hagas. Papá siempre dijo que fueras independiente. Le hice caso a mi hija,
Pero la presión de Marcos era constante, un goteo incesante que me hacía sentir culpable por querer mantener el control de mi propia vida, de mi propio dinero. Me estaba acercando, poco a poco aislándome del mundo para que él fuera mi único nexo, mi carcelero disfrazado de salvador. La relación con mis nietos se rompió del todo. Antes, al menos hablábamos por teléfono, pero Leticia siempre estaba detrás, controlando la conversación. Venga niños, despedíos de la abuela que tiene que descansar. ¿Descansar de qué? De hablar 5 minutos con las únicas personas, junto a Sofía, que me daban un poco de alegría. La última vez que hablé con acento agudo con el mayor, le noté distante, incómodo. Me contestaba con monosílabos. Comprendí que sus padres le habían transmitido su visión de mí. La abuela pesada. La que no se entera. La que es una carga. Le estaban enseñando a mirarme con lástima y con distancia. Me estaban borrando de sus vidas, y lo peor es que lo estaban haciendo con una eficacia cruel y silenciosa. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. Cuando venían de visita, que cada vez era más raros, se movían por las habitaciones como si yo no estuviera. Hacían planes en voz alta sin incluirme. Podríamos ir a la playa el fin de semana que viene, decía Leticia. Y yo, sentada en mi sillón, era parte del decorado, como la lámpara o la mesa camilla. Dejaron de preguntarme mi opinión. Daban por hecho que yo estaba de acuerdo con todo, o más bien, que mi opinión ya no contaba. Me convertí en una presencia silenciosa, una sombra que se movía por los pasillos de la que un día fue su casa y que ahora, para ellos, era solo un edificio lleno de trastos y problemas. Recuerdo una tarde que Marcos vino solo. Necesitaba dinero. Nunca lo pedía directamente, era más sutil. Empezaba hablando de lo mal que iban las cosas, de una factura imprevista del seguro del coche. Daba vueltas y vueltas hasta que yo, para acabar con esa angustia, abría el cajón de la cómoda y le daba lo que tenía. Ese día, mientras yo contaba los billetes, vi su mirada. No era la mirada de un hijo agradecido, era la mirada impaciente de quien espera su paga. Cogió el dinero, me dio un beso rápido en la frente y se fue. Ni siquiera se sentó a tomar un café. Yo era su cajero automático, y uno ya muy viejo que pronto dejaría de funcionar. El desprecio no solo estaba en sus palabras sino en sus gestos. La forma en que apartaba un plato que yo había cocinado diciendo, «Esto tiene mucha sal, mamá, no te conviene». La manera en que cambiaba de canal si yo estaba viendo una de mis novelas. «Anda, quita eso, que es una tontería». Cada gesto era un pequeño ataque a mi autoridad. A mis gustos, a mi identidad. Me estaba despojando de todo lo que era mío, de las pequeñas cosas que conforman la vida de una persona. Quería convertirme en un lienzo en blanco, una anciana genérica y dócil, fácil de manejar y de ignorar. Sofía luchaba contra todo esto desde la distancia. Discutía con su hermano por teléfono. «Déjala en paz, Marcos, mamá está perfectamente. Lo que necesita es que la visites, no que la controles». Pero Marcos la acusaba de no saber nada, de vivir muy cómoda en Madrid mientras él era el que cargaba con el muerto. Usó esa expresión, cargar con el muerto. Se lo contó Sofía entre lágrimas. Para mi hijo, yo ya estaba muerta, solo que todavía respiraba y ocupaba un espacio. Él se veía a sí mismo como un mártir, el hijo sacrificado que aguantaba a una madre insoportable, cuando la realidad es que apenas aparecía por aquí, y cuando lo hacía, era para tensar más la cuerda. El último verano, antes de que se mudara, intenté organizar una comida en el patio, como en los viejos tiempos. Compré todo lo necesario, cociné sus platos favoritos. Les llamé ilusionada. La respuesta de Marcos fue un jarro de agua fría. Mamá, es que este fin de semana nos vamos a la costa, ya sabes, para que los niños disfruten. No hubo un lo siento, no hubo un quizá el próximo fin de semana. Solo la constatación de que sus planes siempre serían más importantes que los míos. Comí sola en el patio, rodeada de sillas vacías. Cada silla era un reproche silencioso. Aquel día comprendí que la familia que yo recordaba ya no existía. Se había roto, y yo me había quedado con los pedazos. La soledad empezó a pesarme de una forma física. A veces me dolía el pecho, como si llevara una carga encima. El silencio de la casa ya no era paz, era abandono. Me sentaba en el sillón de Julián y me parecía oír sus pasos en el taller, el sonido de la lija sobre la madera. Hablaba sola, le contaba mis penas, le preguntaba qué hacer. Sé que parece una locura, pero era mi única forma de no sentirme completamente sola en el mundo. Él siempre supo ver la malicia en la gente. Él se dio cuenta mucho antes que yo, de que el corazón de Marcos se estaba pudriendo de ambición. Ten cuidado con ese chico, Carmen, me decía.
Quiere volar muy alto sin saber lo que cuesta levantar los pies del suelo. La idea de que se mudara conmigo que él mismo propuso fue la culminación de su plan. Me lo vendió como un acto de amor y sacrificio. Mamá, no podemos dejarte sola. Sofía está lejos. Es mi deber como hijo cuidarte. Usó las palabras correctas, el tono de preocupación perfecto. Pero sus ojos no decían lo mismo. Sus ojos tenían un brillo frío, el de alguien que ha encontrado la solución a sus problemas. Y su solución era yo. O mejor dicho, mi casa, mi pensión, lo poco que me quedaba. Acepté porque me sentía cansada de luchar, cansada de sentirme una carga. Pensé que, quizá, teniéndole cerca, podría recuperar algo del hijo que perdí. ¡Qué ingenua! Los primeros días con él en casa fueron una tortura silenciosa. Ocupó el cuarto de Sofía, pero su presencia invadió cada rincón. Cambió los muebles de sitio para que haya más espacio. Tiró a la basura mis viejas revistas de costura, porque solo cogen polvo. Me impuso sus horarios, sus comidas, su música. Yo me movía por mi propia casa de puntillas, intentando no molestar, no contradecirle. Me había convertido en una inquilina en mi propio hogar. Él era el dueño, y yo, la vieja a la que había que soportar a cambio de un techo y un plato de comida. El momento en que me di cuenta de que todo estaba perdido, de que no había marcha atrás, fue una tarde una semana antes de que Sofía instalara la cámara. Yo estaba sentada en el porche, cosiendo un bajo de un pantalón. Marcos estaba hablando por teléfono con su mujer en el salón, pero con la puerta abierta, y su voz llegaba clara. Sí, ya sé que es un coñazo, Leticia. Pero aguanta un poco. En cuanto solucionemos lo nuestro y vendamos esto, nos largamos de este puto pueblo y no volvemos más. No dijo la casa. Dijo esto, y no dijo, cuando mamá ya no esté. Dijo, en cuanto vendamos. No esperaba a que yo me muriera. Su plan era echarme. Despojarme de todo y tirarme a una residencia. Esa frase me heló la sangre. Me quedé paralizada, con la aguja a medio camino. Toda la venda que había tenido en los ojos durante años se cayó de golpe. El abandono, las humillaciones, los olvidos, todo encajó como las piezas de un puzzle macabro. No era descuido, no era egoísmo. Era un plan fríamente calculado. Me vio vulnerable, me vio sola, y decidió que era el momento de dar el golpe de gracia. Quería mi casa, la casa que su padre construyó con sus manos, para venderla y pagar sus deudas. Y yo era el único obstáculo que se interponía en su camino. Dejé de coser, guardé el hilo y la aguja en mi costurero, el mismo que me regaló mi madre. Miré mis manos, arrugadas y llenas de manchas por la edad, pero todavía firmes. Son las manos de una mujer que ha trabajado toda su vida, que ha sacado adelante a su familia, que ha enterrado a su marido y ha seguido de pie. Estas manos habían cosido la ropa de mi hijo, le habían curado las heridas, le habían acariciado la frente cuando tenía fiebre. Y ahora, él quería arrancarme el techo que esas mismas manos ayudaron a construir. La tristeza que sentía se fue convirtiendo en otra cosa. Una rabia fría, una determinación dura como el acero. Ya no me sentía una víctima, me sentía una luchadora acorralada. Y una loba acorralada no se rinde, enseña los dientes. Él pensaba que mi memoria fallaba, que era débil, que podía manipularme. Pero se olvidaba de algo fundamental. Se olvidaba de que soy hija de labradores, gente acostumbrada a esperar, a aguantar el invierno más crudo sabiendo que, tarde o temprano, la tierra vuelve a dar sus frutos. Mi hijo había sembrado desprecio y codicia. Y yo, en silencio, me preparé para dejar que recogiera su cosecha. La llegada de la cámara de Sofía no fue el principio de nada. Fue solo la prueba que confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Cuando vi esas imágenes, cuando le oí decir que mis recuerdos eran polvo, no sentí sorpresa. Sentí una extraña y terrible calma. La calma de quien ve el final de un camino y sabe exactamente qué paso tiene que dar a continuación. El abandono no me había destruido. Me había afilado. Me había convertido en la jueza silenciosa de mi propia historia. Recordé una conversación con Julián, poco antes de que muriera. Estábamos hablando del futuro, de los hijos. Carmen me dijo, el único patrimonio que de verdad importa es la dignidad. No dejes que nadie te la quite nunca. Ni siquiera tus propios hijos. En aquel momento sus palabras me parecieron una exageración. Ahora entendía su sabiduría. Mi hijo no solo me estaba robando unas joyas. Estaba intentando robarme mi dignidad, mi historia, mi derecho a ser la dueña de mi propia vida hasta el último aliento. Y eso era algo que no iba a permitir.
El plan de Marcos era meterme en una residencia y vender la casa. El plan de Marcos era reducir mi vida a un puñado de cenizas y un montón de dinero para sus caprichos. Pero Marcos no conocía a su madre. No de verdad. Creía que yo era la viejecita frágil que él había construido en su mente para justificar sus actos. No sabía que dentro de mí todavía vivía la joven que aprendió a coser a la luz de un candil. La mujer que levantó una familia de la nada. La viuda que aprendió a gestionar su vida en silencio. La evolución del abandono había sido lenta y dolorosa, como una enfermedad crónica. Me había debilitado, me había aislado, me había hecho dudar de mí misma. Pero no me había matado. Al contrario, me había preparado para esta batalla final. Una batalla que no iba a librar con gritos ni con reproches, porque eso es lo que él esperaba, la histeria de una vieja. Iba a librarla con la misma arma que él había despreciado, la inteligencia silenciosa, la paciencia y el conocimiento de secretos que él ni siquiera imaginaba que existían. Cada cumpleaños olvidado, cada llamada no devuelta, cada palabra de desprecio, se habían ido acumulando dentro de mí, no como un veneno, sino como leña seca. Y el vídeo de mi hijo robando mis joyas no fue más que la cerilla que prendió el fuego. Un fuego que no quema hacia afuera, sino hacia adentro. Un fuego que funde el dolor y lo convierte en una voluntad de hierro. Él me había enseñado, a la fuerza, que el amor de una madre no puede ser incondicional cuando uno de los hijos se convierte en un depredador. Me levanté de mi sillón, fui a la cocina y me preparé una tila. Mis manos no temblaban. Mi pulso era firme. Miré por la ventana el viejo nogal que Julián plantó cuando nació Marcos. Sus ramas eran fuertes, sus raíces profundas. Había aguantado tormentas, sequías y heladas. Como yo. El abandono me había podado algunas ramas, sí. Pero mis raíces, las que me unían a esta tierra, a la memoria de mi marido y a mi propia dignidad, esas estaban intactas. Y eran mucho más profundas de lo que mi hijo jamás podría imaginar. Cuando Marcos bajó a cenar esa noche me miró con esa falsa preocupación que ya no me engañaba. ¿Qué tal la tarde, mamá? ¿Has descansado? Le sonreí, una sonrisa tranquila, serena. Muy bien, hijo, he estado recordando cosas. Él asintió satisfecho, pensando que mis recuerdos eran confusos e inofensivos. No sabía que lo que yo estaba recordando era cada uno de los peldaños que él había bajado hasta el fondo del pozo de la indecencia. Y que yo, desde arriba, ya había empezado a quitar la escalera. El proceso de abandono había terminado. Había llegado a su clímax no con un grito, sino con una certeza. La certeza de que estaba sola, sí, pero no indefensa. La certeza de que el amor a veces exige no perdonar, sino poner un punto y final. Un punto y final escrito no con lágrimas, sino con la tinta indeleble de la justicia. Una justicia que Julián, desde donde estuviera, habría aprobado. Porque era la justicia de la gente decente, la que no hace ruido pero que al final, siempre prevalece. Mi hijo Marcos cree que soy tonta. Siempre lo ha creído. Para él, soy una mujer de pueblo, una modista de remiendos que no sabe nada del mundo real, del suyo, el de los números y las prisas. Me ve como una viejecita frágil, con la cabeza llena de telarañas, sentada en una casa que se cae a pedazos y que solo sirve para venderla al mejor postor. Cree que mi único patrimonio son los 4 duros de la pensión y las joyas que él mismo se está encargando de hacer desaparecer. Lo que Marcos no sabe, lo que nunca se ha molestado en averiguar, es que la mujer a la que desprecia y roba podría comprar el edificio entero donde él vive con su hipoteca hasta el cuello, y aún me sobraría para vivir 3 vidas más. Se ríe de la sencillez de su madre, sin saber que en esa sencillez se esconde el mayor secreto de su vida. Mi Julián no era solo un carpintero, aunque ese fuera el oficio que le dio de comer y del que se sentía orgulloso. Julián era, por encima de todo, un hombre de esta tierra. Y la gente de esta tierra sabe 2 cosas. Que hay que tener paciencia, y que el verdadero valor no está en lo que brilla sino en lo que perdura. Él veía más allá que nadie. Mientras otros se reían de las casas en ruinas del casco antiguo del pueblo, él veía el futuro. Tenía una mirada larga, como los horizontes de Castilla. Callado observador, con unas manos que lo mismo te hacían una cuna que te firmaban un contrato sin que nadie se enterara. Él entendía el lenguaje de la madera, sí, pero también entendía el lenguaje del tiempo. Y sabía que el tiempo, como la buena madera, acaba poniendo cada cosa en su sitio y dándole su justo valor. Con el dinero que sacaba de los encargos extra, de esas noches en vela en el taller, Julián no compraba caprichos. Compraba olvido. Compraba solares pequeños que a nadie le interesaban. Fachadas desconchadas en callejones por los que ya no pasaba nadie.
locales comerciales que habían cerrado hacía décadas. «Esto es basura, Julián», le decían sus amigos en el bar. Y él sonreía por dentro. Compraba por 4 perras lo que los demás despreciaban. Lo hacía en silencio, con una discreción que era su seña de identidad. Iba al notario, firmaba los papeles y los guardaba en una vieja caja de hojalata, que escondía debajo de una tabla suelta en el suelo del taller. Nadie supo nunca nada. Ni sus hermanos, ni sus amigos y durante mucho tiempo ni siquiera yo. Era su plan, su legado silencioso. Nunca lo hicimos por acaparar, ni por sentirnos más que nadie. Lo hicimos por ellos, por Sofía y por Marcos. Julián tenía una idea muy clara sobre la vida, una que a mí me costó entender pero que con los años he visto que era la más sabia. Carmen me decía, si nuestros hijos crecen sabiendo que tienen la vida resuelta, nunca aprenderán a resolverla por sí mismos. El que nace con un colchón debajo, nunca aprende el valor de mantenerse en pie. Queríamos que se labraran su propio futuro. Que sintieran el orgullo de conseguir las cosas con su propio sudor, como habíamos hecho nosotros. El dinero que estábamos guardando, no era una herencia, era una lección. La última y más importante de todas, que el verdadero patrimonio no es el que se hereda, sino el que se construye. La noche que me lo contó todo, la casa estaba en silencio. Faltaba poco para que se fuera. Estaba ya muy débil, pero su mente seguía tan afilada como sus formones. Me pidió que le acercara la caja de hojalata. La abrió y empezó a sacar papeles, escrituras, planos catastrales. Esto, Carmen, es tu seguridad. Y es su prueba final, me dijo con la voz entrecortada por el esfuerzo. Me explicó cada propiedad, cada inversión, cada pequeño detalle de su estrategia. Me hizo prometerle 2 cosas, que nunca le diría nada a nuestros hijos hasta que yo lo considerara necesario, y que nunca, bajo ningún concepto, dejara que me quitaran la dignidad. No me estaba dando solo un montón de papeles, me estaba entregando el timón de nuestro barco, confiando en que yo sabría llevarlo a buen puerto incluso en la peor de las tormentas. Esa caja de hojalá, oxidada por los bordes, con una pegatina medio arrancada de un aceite de motor de los años 70, se convirtió en mi secreto. Por fuera, no valía nada, cualquiera la habría tirado a la basura. Pero por dentro, guardaba el sudor de Julián, su inteligencia callada, el futuro de nuestra familia. Después de su muerte, en los días más oscuros de mi soledad, abría esa caja, y era como si él estuviera a mi lado. Tocaba los papeles, leía su firma en las escrituras y sentía su fuerza. Marcos ha revuelto toda la casa buscando joyas, ha mirado en cada cajón, ha profanado mis recuerdos. Pero nunca se le ha ocurrido mirar en el taller, en el rincón más polvoriento, debajo de esa tabla que cruje. Nunca se le ha ocurrido pensar que el mayor tesoro de su padre no estaba envuelto en terciopelo, sino en óxido y polvo. Para gestionar todo aquello, no estaba sola. Julián, previsor como siempre, me había presentado años antes a don Anselmo, el abogado del pueblo vecino. Un hombre mayor, de la vieja escuela, tan discreto y decente como mi marido. Es el único que sabe de esto, Carmen, fíate de él como te fías de mí, me había dicho. Y así lo hice. Una vez al mes, cogía el autobús, y me iba a verle. Repasábamos las cuentas, los pequeños alquileres que algunas propiedades generaban, los impuestos. Don Anselmo me enseñó a leer los contratos, a entender el lenguaje de la administración. La gente del pueblo me veía ir y pensaría que iba al médico o a visitar a alguna prima lejana. Nadie sospechó nunca que esa modista viuda con sus vestidos de luto, iba a gestionar un pequeño imperio inmobiliario en silencio. Y entonces, el mundo cambió. El pueblo, que parecía condenado a desaparecer, empezó a resucitar. El turismo rural se puso de moda. La gente de la ciudad empezó a buscar la paz del campo, las casas de piedra, la vida lenta. Y de repente aquellos solares olvidados, aquellas ruinas que Julián había comprado por el precio de una merienda, se convirtieron en el objeto de deseo de constructores y de familias adineradas que querían una segunda residencia. El casco antiguo, antes un laberinto de calles silenciosas y casas cerradas, se llenó de grúas, de restaurantes con encanto, de pequeñas tiendas de artesanía. Y el valor de cada una de nuestras propiedades se multiplicó por 10, por 20, por 100. La visión de Julián se había cumplido. No me gusta hablar de cifras, porque Julián siempre decía que el dinero si lo nombras mucho se envanece y te trae problemas. Pero para que entendáis la magnitud de la ceguera de mi hijo, os lo diré. Según la última tasación que me hizo don Anselmo hace unos meses, la cartera de inmuebles que Julián y yo construimos en secreto está valorada, siendo conservadores, en más de 1,5 millones de euros.
1,5 millones. Y mi hijo, el universitario, el hombre de negocios fracasado, el que se cree más listo que nadie, me roba unos pendientes de perlas y una pulsera de su abuela que, en el mejor de los casos, le darán unos pocos miles de euros en una casa de empeños. La ironía es tan cruel, tan amarga, que a veces, en la soledad de la noche, no sé si reír o llorar. Marcos nunca nos vio de verdad. Nos miraba pero no nos veía. Veía a un padre con las manos llenas de callos y serrín, y se avergonzaba. Veía a una madre encorvada sobre una máquina de coser, y sentía lástima. Nunca vio la inteligencia en las manos de su padre ni la resistencia en la espalda de su madre. Nos redujo a un estereotipo, el de los pobres paletos de pueblo de los que él había conseguido escapar. Su desprecio no nació ayer, nació de esa ceguera. Y esa ceguera le ha impedido ver que la sabiduría no siempre lleva corbata ni se sienta en un despacho, a veces lleva un mono de trabajo y huele a barniz y a hilo. Nos subestimó toda su vida, y sobre todo, me subestimó a mí. Su plan se basa por completo en esa idea que él tiene de mí. Necesita creerme senil, incapaz para justificar lo que está haciendo. Se ha contado a sí mismo y a su mujer el cuento de que me cuida, de que se sacrifica por mí, porque la verdad es demasiado monstruosa para admitirla, que ha venido a saquear a su propia madre, a la que considera un estorbo que ya no razona. Ha confundido mis olvidos normales, los de cualquier persona de mi edad, con una demencia que le viene muy bien para sus planes. Ha confundido mi silencio, mi paciencia para no crear conflictos, con una sumisión estúpida. Cree que me tiene donde él quiere, bajo su control, pero la que le tiene exactamente donde yo quiero, soy yo. Este dinero, este patrimonio, nunca ha sido para mí un lujo, ha sido una responsabilidad. Durante todos estos años, he seguido viviendo con mi pensión, con la misma austeridad de siempre. No he cambiado de coche, no me he comprado ropas caras, no he hecho viajes exóticos. Para mí este secreto era el último encargo de Julián, un tesoro que debía custodiar. Era una red de seguridad, la garantía de que, pasara lo que pasara, nunca tendría que depender de nadie. Y era, sobre todo, la herramienta para esa lección final que mi marido quería darles a sus hijos. Lo que nunca imaginé es que la lección no sería para los dos por igual. Nunca pensé que tendría que usarlo no para enseñar, sino para hacer justicia. Recuerdo una tarde, sentados en el porche, cuando Marcos era adolescente. Se quejaba porque sus amigos tenían una moto, y él no. Julián le escuchó en silencio, y cuando acabó su rabieta, le dijo con esa calma suya que desarmaba: Marcos, hay dos tipos de personas, las que quieren tener cosas, y las que quieren hacer cosas. Las primeras siempre dependerán del dinero de otros. Las segundas, acabarán creando su propio dinero. Ten cuidado con qué tipo de persona quieres ser, porque el dinero fácil, hijo, quema las manos y vacía el corazón. Marcos no entendió nada. Se fue dando un portazo. Ahora veo que Julián no estaba dando un consejo, estaba dictando una profecía. Durante años, he guardado este secreto con un peso en el alma. Cada vez que Marcos me llamaba para quejarse de sus deudas, cada vez que venía a pedirme dinero con la excusa de una factura imprevista, yo sentía una punzada en el pecho. Una parte de mí, la madre, quería abrir la caja de hojalata y decirle: toma, hijo, soluciona tus problemas. Pero la otra parte, la esposa que le hizo una promesa a su marido moribundo, se mantenía firme. Aguantaba, callaba y le daba lo poco que tenía de mi pensión, sabiendo que no le estaba ayudando, solo aplazando su fracaso. Fue una batalla silenciosa dentro de mí, y cada vez que ganaba la lealtad a Julián, sentía que estaba perdiendo un poco más a mi hijo. Sofía tampoco sabe nada. La lección de Julián era para los dos, y si se la hubiera contado a ella, la habría puesto en una situación imposible con su hermano. He cargado con este secreto yo sola, en el silencio de esta casa vacía. Sofía, con su corazón noble, se preocupa por mí, sufre al ver cómo me trata su hermano, intenta protegerme desde la distancia. Me llama, me cuida con su cariño, sin saber que su madre es mucho más fuerte y mucho más rica de lo que ella jamás ha imaginado. A veces me siento culpable por no compartir esta carga con ella, pero sé que estoy haciendo lo correcto. Cuando llegue el momento, ella entenderá por qué lo hice. Entenderá que el silencio, a veces, es la mayor prueba de amor. La ironía más cruel de todas, es que Marcos, con su título universitario y sus aires de superioridad, siempre nos ha mirado por encima del hombro. Se reía de las chapuzas de su padre, de la costurilla de su madre. Él, que se movía en la ciudad, que hablaba de inversiones y de mercados, se creía el experto en finanzas de la familia.
Y mientras tanto, el verdadero visionario, el inversor sagaz, era el carpintero de pueblo, al que él despreciaba. Julián, con su lápiz mordisqueado y sus cuentas hechas en la parte de atrás de un calendario de taller, construyó un futuro sólido. Marcos, con sus tarjetas de crédito y sus préstamos, solo ha construido un castillo de deuda sobre la arena. El vídeo que me mandó Sofía lo cambió todo. Hasta ese momento, el secreto era un escudo, una lección en suspenso. Pero al ver a mi hijo profanar mis recuerdos, al oírle decir que eran polvo, el secreto se transformó en mi mente. Dejó de ser un escudo y se convirtió en una espada. Una espada que no pienso usar para vengarme, porque la venganza es un sentimiento ruidoso y vulgar. Pienso usarla para impartir justicia. Una justicia silenciosa, fría y afilada como el acero de las herramientas de Julián. El dinero que mi marido ahorró para proteger a su familia ahora lo usaré para proteger a la familia de uno de sus miembros. Es una inversión que él sin duda habría aprobado. No siento alegría al saber el poder que tengo. No siento un placer perverso al pensar en lo que voy a hacer. Siento una tristeza inmensa, una pesadumbre que me cala los huesos. La tristeza de tener que usar el trabajo de toda una vida de amor y sacrificio para castigar al fruto de ese mismo amor. Es un poder amargo, un poder que nunca quise tener. Pero la vida a veces te obliga a ser fuerte, te guste o no. Te obliga a tomar decisiones que te rompen el corazón para salvar lo poco que queda de él. Y lo que queda de mi corazón es el respeto por mi marido y por mí misma. Y eso, mi dignidad no está en venta. Ni tampoco se la regalo a nadie. Anoche, después de que Marcos se fuera a dormir, bajé al taller. La luz de la luna entraba por el ventanuco, llenando el aire de polvo de plata. Levanté la tabla del suelo, saqué la caja de hojalata y la puse sobre el banco de trabajo de Julián. La abrí, y me quedé un largo rato mirando los papeles, acariciando la firma de mi marido. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Sentí su presencia a mi lado, su mano firme en mi hombro, asintiendo en silencio. No hacían falta palabras. Ambos sabíamos lo que había que hacer. La promesa que le hice en su lecho de muerte estaba a punto de cumplirse. Mi hijo me ve como un trasto viejo, una antigüedad cubierta de polvo en una casa que quiere vaciar. Está a punto de descubrir que a veces, los muebles más viejos son los que guardan los secretos más valiosos. Ha subestimado a la modista, ha despreciado a la viuda, ha sentenciado a la anciana. No sabe que esa mujer a la que ha dado por acabada es la dueña de su destino. La partida de ajedrez ha terminado, aunque él todavía no lo sepa, y la reina, esa pieza que parecía arrinconada e indefensa, acaba de hacer su último movimiento. Jaque mate. Aquella noche, en el taller, con la caja de hojalata abierta sobre el banco de trabajo de Julián, tomé la decisión final. No sentía el calor de la venganza, sino la fría claridad del deber. El deber de proteger lo que mi marido y yo habíamos construido, no solo los ladrillos y las tierras, sino el respeto, la decencia. La promesa que le hice en su lecho de muerte ya no era un recuerdo lejano, era una orden que debía ejecutar. Marcos había cruzado una línea, no contra mí, sino contra la memoria de su padre, y esa era una afrenta que no podía quedar sin respuesta. Iba a usar el patrimonio que él desconocía no para destruirlo, sino para salvar lo único que me quedaba, mi paz y mi dignidad. Era la última lección de Julián, y yo sería la encargada de impartirla. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Mientras Marcos todavía dormía en la habitación de su hermana, el sueño del usurpador que se cree rey, yo ya estaba en la cocina con el teléfono en la mano. Marqué el número de don Anselmo, el abogado. Mi voz sonaba firme, más de lo que había sonado en años. Don Anselmo, soy Carmen, la viuda de Julián. Necesito verle, hoy mismo. Es urgente. Al otro lado de la línea, solo hubo una pausa y una respuesta serena. La espero, Carmen. Sé dónde encontrarme. Colgué justo cuando oí los pasos de mi hijo en el pasillo. Entró en la cocina, bostezando, con su falsa solicitud de siempre. ¿Has dormido bien, mamá? Te preparo un café. Le sonreí, una sonrisa que él no supo leer. No te preocupes, hijo. Hoy me encargo yo. El viaje en autobús al pueblo vecino fue como respirar por primera vez en mucho tiempo. En el despacho de don Anselmo, un lugar que olía a papel viejo y a justicia lenta pero segura, puse la caja de hojalata sobre su mesa. No me anduve con rodeos. Quiero vender la casa familiar, inmediatamente. Don Anselmo asintió, sin mostrar sorpresa. Le expliqué la situación, sin adornos, con la crudeza de los hechos. Le hable, con acento agudo del vídeo, del robo, del plan de mi hijo. Y quiero que le envíe un burofax con una orden de desahucio.
tiene 30 días para abandonar mi casa. Mis palabras no temblaron. Eran las palabras de una mujer que ha recuperado el timón de su vida. No era una petición. Era una instrucción. Lo más difícil fue hablar del testamento. Don Anselmo me escuchó con atención mientras yo le dictaba mis últimas voluntades. A mi hija Sofía le dejo todo lo que por ley le corresponde, que es mucho más de lo que ella imagina. Hice una pausa cogiendo aire. A mi hijo Marcos lo desheredo por completo. El abogado levantó la vista de sus papeles. Carmen, para eso necesitamos una causa justificada. Le miré fijamente. Maltrato de obra y grave injuria, robar a tu madre enferma, humillarla y planear dejarla en la calle, ¿le parece causa suficiente? Don Anselmo asintió lentamente y escribió. El dinero que le habría correspondido a Marcos no se quedaría en un limbo, tenía un destino mucho más noble. Ese mismo día, le expliqué a don Anselmo mi última voluntad. La parte de la herencia de Marcos se destinaría íntegramente a crear la Fundación Julián García. Una fundación pequeña, sin grandes pretensiones, dedicada a dar becas a jóvenes de la comarca que quisieran estudiar formación profesional. Becas para carpinteros, para modistas, para electricistas, para fontaneros. Oficios. El trabajo de las manos, el que mi hijo siempre había despreciado. El dinero que su padre había ganado con el sudor de su frente serviría para que otros jóvenes, con más humildad y decencia, tuvieran la oportunidad que Marcos había tirado a la basura. Era la justicia poética de Julián, ejecutada a través de mí. El legado de un carpintero sirviendo para construir futuros, no para pagar las deudas de un hijo ingrato. La llamada a Sofía fue la más dura, y, a la vez, la más liberadora. Cuando le conté el secreto del patrimonio, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude sentir su asombro, su incredulidad. Le expliqué por qué su padre y yo lo habíamos mantenido oculto, la lección que queríamos darles. No lloró. Su voz cuando volvió, era la de la hija de su padre, firme y llena de una lealtad inquebrantable. Mamá, haz lo que tengas que hacer, estoy contigo, hasta el final. Le conté el plan, el burofax, la desheredación, la fundación. Y entonces sí, la oí sollozar, pero no de pena, sino de una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Papá estaría tan orgulloso de ti, me dijo, y con esas palabras, supe que no estaba sola. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Vivía bajo el mismo techo que el hombre al que acababa de sentenciar. Le observaba moverse por mi casa como si ya fuera suya, haciendo planes en voz alta con su mujer por teléfono, sobre la reforma que harían, cuando todo esto acabe. Yo le servía la comida, le preguntaba por su día y asentía en silencio, mientras por dentro sabía que el cartero ya traía en su saca la carta que pondría fin a su farsa. No sentía odio, solo una lástima inmensa y lejana, era como ver una película cuyo final ya conocía. Él era el protagonista ciego, caminando con arrogancia hacia un precipicio que solo yo podía ver. El burofax llegó un martes por la mañana. Yo estaba en mi cuarto de costura, remendando un viejo mantel. Oí el timbre, los pasos de Marcos yendo a la puerta, un breve intercambio de palabras con el cartero. Luego, el silencio. Un silencio denso, pesado, que se podía cortar con un cuchillo. Oí el sonido del papel rasgado, y después, nada más. Me imaginé su cara, sus ojos pasando de la incredulidad a la furia. Al cabo de unos minutos, oí su voz, un murmullo rabioso al teléfono, seguramente con su mujer. Yo no me moví de mi cuarto. No había nada que decir. La justicia, la de verdad no necesita gritos. Llega en un sobrecertificado y se explica sola. No hubo gritos ni portazos, solo una actividad frenética y silenciosa. Esa misma tarde, Marcos metió sus cosas en un par de bolsas de deporte. No intentó hablar conmigo. Pasó por delante de la puerta de mi cuarto sin detenerse. Le oí arrastrar las bolsas por el pasillo, abrir la puerta principal, y cerrarla tras de sí con un golpe seco. Y entonces, la casa se llenó de silencio de nuevo. Pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio del abandono, sino el silencio de la paz. El silencio de un espacio que volvía a ser mío. Me asomé a la ventana y le vi alejarse calle abajo, con la cabeza gacha, convertido de repente en lo que siempre había temido ser. Un don nadie sin un techo al que llamar suyo. He vendido la casa. Ya está. El mes que viene me mudo a un piso pequeño y luminoso en la capital de la provincia, cerca de donde vive Sofía con su familia. No necesito más, nunca lo necesité. La Fundación Julián García ya está en marcha, y don Anselmo se encarga de todo.
A veces, por las noches, me siento en el porche y miro las estrellas, y pienso en todo lo que ha pasado. Marcos creyó que mi valor estaba en unas joyas guardadas en una caja de madera. Creyó que mi vida entera cabía en el bolsillo de su pantalón. Se equivocó. Mi verdadero patrimonio, el que me dejó Julián, no se puede robar ni vender. No es una herencia de dinero, es una herencia de decencia. Soy Carmen García, modista y viuda de un carpintero. Y esa, y no otra, es la única riqueza que importa.